Buenos días y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Éxito Universitario. Estoy aquí con Giulia Nicoli, nuestra instructora de Bilbao. Buenos días. Buenos días. Hoy hablamos de un tema muy importante, muy importante, o sea, cómo aprender un idioma extranjero. He pedido a Giulia de contarnos un poco cómo se hace, primero porque ya lo hizo en su vida aprendiendo el español y sobre todo porque es una experta de esto, porque cada semana da tutoría o cursos donde enseña a las personas cómo se hace. Entonces, aprender un idioma extranjero, importante, no importante, fácil, difícil, dai, cuéntanos. Aprender un idioma extranjero, fundamental. Fundamental, hasta esta, ok, fundamental. A ver, yo te digo, cada día... Fundamental, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Porque fundamentalmente pienso que haya mucha gente que en varios ámbitos le haga falta aprender un idioma extranjero, okay. Que sea un profesional que tiene que trabajar o sí, subir claro. de nivel fundamentalmente, o hay estudiantes que le gustaría mucho aprender un idioma simplemente para irse de vacaciones. Sí. Hablar, indicaciones, estas cosas. Sí, para un estudiante universitario te da también oportunidades en el mundo del trabajo, Muchísimo. salir de la universidad, tener más puertas abiertas, seguro. Muchísimo. Y muchos se me quejan porque me dicen, mira, yo me encantaría aprender un idioma extranjero, pero estudio la universidad y no tengo Claro. tiempo Sí, de sí. hacerlo, o trabajo a la vez, es imposible hacer las dos cosas. Entonces, a mis cursos o cada día que encuentro estudiantes, la primera cosa que me dicen es que se frustran a la idea de estudiar un idioma o que no ven la oportunidad de poder hacerlo. Sí, porque la verdad es que para mucha gente aprender un idioma extranjero es muy difícil. Es súper difícil. Explícame, ¿por qué? Es difícil porque, bueno, depende cómo lo aprendes, fundamentalmente. ok. Porque es verdad que cuando encuentro gente que me dice, mira, son años que voy a hacer haciendo una academia, academias de inglés, que fundamentalmente hay gente que desde los 15 años, Sí, 10 también. años... Ahora antes Guau, también. sí, empiezan desde primaria, 10 años estudiando inglés, solo que se olvidan. Que me dicen, estudio, hago ejercicios de gramática, pero fundamentalmente cuando hablo no me salen las palabras, no recuerdo lo que he aprendido. Sí, es verdad que tengo un título, puedo tener el First, el Advanced o el Proficiency, pero al final cuando realmente tengo que hablar o trabajar de ello, no me salen claro. las palabras, me bloqueo. Entonces veo un bloqueo. Pero, ¿por qué? Porque para ti, yo estudio varios años un idioma, estudio varios años inglés, ahora creo que se empieza la primaria, ¿no? La primaria, eso, bachillerato, universidad, saco títulos, y luego cuando entro en el mundo del trabajo, la verdad es que la mayoría de la gente no sabría trabajar con el inglés. ¿Por qué? Porque mi opinión es que no te lo enseñan con el método correcto. Porque muchas academias o muchas escuelas te lo enseñan empezando por la gramática y luego no te lo hacen hablar. O muy poca gente habla ese idioma. Sí, podemos decir que un idioma se aprende hablando este idioma. Sí. Claro que pero si yo no sé nada, no puedo hablarlo. Obviamente. Y sobre todo cuando faltan cosas fundamentales, los vocablos o las palabras, es el fallo más grande que una persona puede tener. Porque, bueno, te cuento mi experiencia. Yo aprendí español hace 4 o 5 años y cuando he venido aquí casi todos vosotros hablabais ya español y yo era la única que no sabía nada. Y sí que Llegó más tarde, no es que es tonta, solo para aclararlo esto que nadie pueda pensar. Sí, he llegado más tarde, un año y medio más tarde, Sí. es verdad. Y cuando lo empecé a aprender, mi duda, bueno, mi bloqueo, es que cuando había hecho bachillerato, mi profesora de bachillerato me había dicho que nunca habría aprendido un idioma extranjero en mi vida. Y esa era mi referencia grandísima. ¿La has llamado hablando en español para Ojalá, insultarla? te lo juro, para me cómo encantaría. sea. Mi Ahora sueño. hay Facebook para encontrar a las personas de tu pasado, ¿no? Podrías Te prometo, utilizarlo para... Cada vez que hablo en público o hablo este idioma delante de la gente, pienso, ojalá estuviera ahí delante mirándome y sería increíble porque es un límite que yo me he quitado y un límite que me frenaba muchísimo. Claro. Y empecé con aprendiéndome un montón de palabras para Claro. tener una base para poder hablar. Porque Claro. muchas veces, sí, es verdad, estudiaba inglés, pero a la hora de hablarlo pensaba, yo la sé esta palabra, pero a la hora de hablar no me sale, Claro. tengo proprio un bloqueo. Entonces, empezando por eso, después obviamente, claro, aprendiendo la gramática, añadiendo sintaxis, añadiendo todo. Claro, porque maneras de decir y todo lo que es importantísimo. Pero he visto un cambio en mi vida
increíble, cioè un límite... Ok, ahora explicaremos un poco cómo se aprende un idioma extranjero, porque creo que sea la cosa más interesante, ¿no? Quiero añadir un par de cosas. La primera es que cuando tú intentas aprender un idioma extranjero, utilizas muchas veces, tienes dos límites. El primero son los pensamientos, ¿no? Has estudiado inglés o francés o sea lo que sea durante años, no lo estás hablando muy bien, entonces tu mente empieza a decirse, o sea, es muy difícil, ¿vale? Es muy difícil hacerlo. Entonces, cuando tu mente se fija en una idea de hacer esto es muy difícil, lo renderá muy difícil. No será necesario que una profesora o un profesor te diga tú nunca aprenderás un idioma extranjero para crear bloqueos. La verdad es que son referencias, ¿no? Tienes varias referencias que he estudiado una materia, un tema, como el inglés, como el francés, como un idioma, durante un tiempo bastante largo y no lo he aprendido realmente bien. Entonces es evidente que es muy difícil. Esto crea un primer problema. Claro. Añado a este primer problema el segundo, o sea, intento aprender un idioma extranjero de un libro, de una academia. El problema de la academia, ¿cuál es? El problema del libro es que es como aprender a nadar de un libro. Difícil, necesitas el agua. Yo he escrito libros sobre aprender idiomas extranjeros, en particular inglés y chino, pero la verdad es que el libro es una base. Luego tú tienes que salir de ahí, página creo 5 de inglés en 21 días, digo, vale, tú ahora estudiarás este libro y luego fuera enseguida a hablar el inglés, yo te creo las bases para aprender a hablar. El problema de una academia, por ejemplo, es que voy 2 horas el lunes, 2 horas el viernes y punto, ¿no? Y claro que sí, más o menos hablo inglés 2 horas hoy y más o menos 2 horas en 5 días, difícil crear una automatización en mi capacidad de expresarme, ¿vale? Hay gente que hace viajes, ¿no? No sé, yo al bachillerato hice varios viajes en Inglaterra, en el college, para aprender. Típico. Que la verdad es que se hace todo menos que hablar inglés bien, con seriedad, más diversión, hay otras cosas, ¿vale? Entonces las herramientas no son realmente el método. Yo he visto en este periodo, sobre todo, Marco Bevanati, que es nuestro instructor de Barcelona del curso Genius, está empujando mucho a la gente a aprender un idioma extranjero y le dice, vale, 30 días para aprender un idioma extranjero, y cuando el primer día empiezan con el trabajo, le hace comprar en directo, enseguida, un vuelo y un hotel para ir después de un mes a aquel sitio para demostrarse que sabe ya después de un mes hablar de aquel idioma. Y hay un montón de gente en nuestro despacho que habla en idiomas extranjeros. Y vale realmente la pena, porque tú ves cómo una cosa que le parecía súper difícil se ha convertido en algo muy fácil. Entonces explicamos un poco a nuestros amigos estudiantes universitarios cómo se hace para aprender un idioma extranjero mientras estoy estudiando, quizás mientras estoy trabajando y todo. Condúceme a mí, ¿vale? Yo no hablo un idioma extranjero, ¿qué tengo que hacer? Estoy estudiando a la universidad. Universidad, Soy joven. vale. Muy bien. Ok. A ver, te diría, primer paso absoluto, la fonética. Oh, vale. Seguro, seguro. Okay. Porque es verdad que, por ejemplo, a mí me decían, aprende español, y la cosa que uno piensa español e italiano, claro, fácil, son dos idiomas muy claro, parecidos. Obvio, después cuando te encuentras la escritura y sabes que doble L en italiano es L, claro. y aquí es Y, Claro. tú piensas, lo pronuncias como en italiano, Claro. normal. En cambio ahí te das cuenta que la fonética es fundamental, porque si tú aprendes palabras sin tener la pronunciación o la manera de decirlo, es un gran problema. Claro. De hecho, ahora mismo estoy practicando con una alumna mía chino. Okay. Estamos estudiando, y sí que es verdad que no es fonética, pero ella, por ejemplo, tiene que trabajar y aprenderse palabras, cómo se escriben y cómo suenan. Claro, hay varios tonos en chino, entonces sí, es más difícil aún. Totalmente. Entonces, primer paso, seguro fonética. Segundo paso... Fonética, entiendes, entonces, ponemos el caso que sea inglés, ¿vale? La pronunciación perfecta de cada tipología de palabra, de letra, de sonido. Okay. Entonces dedico un poco de tiempo a entender realmente cómo se habla este idioma. Exactamente. Desde un punto de vista de pronunciación, de fonética. Vale. Después, segundo paso, palabras. Vocabulario. A ver, es verdad que quien tiene técnicas, por ejemplo, como de aprendizaje rápido, mnemotécnicas, es mucho más fácil aprender palabras. En mi caso, yo cuando aprendí español, he aprendido en 3 semanas 2000 palabras de español.
claro, eso se hace muchísimo más rápido. Claro. Pero igualmente, cualquier idioma, primer paso, empiezo Sí. con... Decimos la una cosa gramática. para aclarar un poco a quien está a casa y no sabe exactamente, hablando de números, ¿no? Con 1000 palabras en un idioma extranjero se habla. Sí. Se habla sin problemas. Claro que no doy clases a la universidad, ¿vale? Con 1000 palabras, pero hablo el 80% de las conversaciones normales Charlas, del exacto. día a día, diarias, la puedo hacer sin problemas. Entonces, la primera cosa es, o mejor, segundo paso, porque primero era la fonética, es aprender al menos 1000 palabras. Claro que si conoces mnemotécnicas, tardarás menos, si no las conoces, tardarás más y te costará un poco más porque puede ser que en el tiempo perderás Sí. un poco de palabras, pero la verdad es que la primera cosa que tienes que hacer es esta. Entonces digo, o 30 palabras al día y en un mes prácticamente he hecho 1000, o 100 palabras al día y en 10 días ya estoy listo para pasar al punto siguiente, 1000 en 2 días porque me cierro en casa e intento, claro, Solo con esto. sin técnica es muy difícil, pero la verdad es que tengo que llegar lo antes posible a 1000 palabras conocidas de este nuevo idioma. Exactamente. Segundo paso. Tercer paso, vamos a aprender por lo menos como se dicen las frases principales en Ok, 3 tiempos. perfecto. Presente, pasado, futuro. Ok. Afirmativa, interrogativa y negativa. Negativa. O sea, entonces memorizar la construcción de la frase, Perfecto. base. Perfecto. Y luego... Esto está muy infravalorado, porque la verdad es que he visto mucha gente que empieza, ¿sabes? Con conjugaciones, busco unas palabras y luego intento construir esto y lo otro. La verdad es que si lo hago todo junto es mucho más fácil. O sea, conozco 1000 palabras, entonces sé ya un poco cómo gestionar Claro. las frases porque conozco los vocábulos. Exacto. Enseguida hago todo junto, presente, interrogación, cómo hacer una pregunta al tiempo presente, cómo hacer una negación, una afirmación, pasado, futuro. Esto enseguida, porque si lo veo todo junto, exacto, me da una visión completa de cómo puedo hablar. Desde este punto en adelante puedo empezar a hablar bien. Yo digo en No. mis cursos un poco como Tarzán, Exacto. ¿sabes? Un poco que empiezas a comunicarte, contestar, entender, sobre todo entender lo que te están diciendo, porque a veces es verdad que te hablan y tú escuchas y la mayoría de las cosas no las entiendes. Claro. Entonces esto es la primera cosa. Y luego, claro, después vamos a la gramática, entonces vamos un poco más en el específico. Sí. Y allí depende un poco del idioma también, porque Seguro. te puedo decir que yo enseño en el País Vasco y ahí hay un idioma que se llama el euskera que todos mis alumnos piden, porque claro, ahí si no tienes el euskera no trabajas. Ah. Entonces hay mucho límite, gente que hace oposiciones y si no tiene el euskera, aunque tú saques de las oposiciones, no puedes trabajar. Claro, sí. Entonces es un límite muy grande, hay 2 exámenes que puedes hacer y muchos no superan el segundo. Entonces, claro, se convierte en un problema y la gramática, por ejemplo, de euskera es muy complicada. Hay tablas que memorizar, hay gramática y es muy guay cuando ves la gente que aplicando las técnicas o no consigue recordar las tablas, declinaciones, todo. Ahí das una oportunidad y un cambio. Ok. Entonces me estás diciendo, me enfrento primera vez con un idioma extranjero, ¿vale? Me hago una idea de la pronunciación, entonces de la fonética, luego agresivo, Palabras. 1000 palabras. Exacto. Después de 1000 palabras, frases, presente, pasado, futuro. Con estas herramientas cojo un libro de gramática. Exactamente. Ojeo el libro y voy a entender todo lo que me está pidiendo el libro, Exactamente. ¿vale? Mi consejo que añado a todo esto es, en todo este proceso, lo antes posible, empezar a hablar con una persona desde el tercer paso, desde el momento en el cual sé construir una frase, presente, pasado, futuro, empezar a hablar con las personas. Porque la verdad es que cuando hablo contigo en un idioma extranjero, tú me contestas, me puedes corregir, me puedes ayudar, y yo tengo que esforzarme más a entenderte, tengo que esforzarme más a hablar, y mi cerebro empieza a acostumbrarse a hablar un idioma extranjero. El problema que tienen muchas personas, ¿no? Que han estudiado 13 años en primaria, bachillerato y todo, un idioma extranjero, es que nunca lo han realmente hablado. Entonces, si tú no das a tu cerebro la posibilidad de acostumbrarse a utilizar estas palabras, utilizar esta gramática que estoy estudiando, difícil, muy difícil recordarla en el tiempo y render automático Totalmente. esta forma de conocer un idioma, de hablar un idioma. Entonces, el consejo que queremos dar a las personas es sacar un tiempo durante un día donde digo, vale,
Esto es una cosa que hace un amigo mío que se llama Vincenzo Palmisano, ¿vale? Que es un formador italiano que me gusta un montón. Ahora no tengo el móvil, pero si sacáis el móvil, me da igual, nuestros amigos lo saben. El iPhone, por ejemplo, y seguro que lo hace también Samsung o Huawei o cualquier otro, te da la posibilidad de ver cómo has utilizado tu tiempo esta semana con el móvil en las manos, ¿vale? Wow. Se llama tiempo de utilizo. Increíble. Entonces te dice cuánto has estado con el móvil en las manos y te dice también cómo estaba dividido. Cuántos minutos, cuántas horas has pasado esta semana en Facebook, cuántas en Instagram, cuántas en, no sé, TikTok, cuántas en YouTube, cuántas en WhatsApp y todo, ¿no? Y él dice, vale, a menos que tú no trabajes con los social, claro que es trabajo, es otro tema, ¿no? Pero si tú utilizas Facebook o Instagram como entretenimiento, él dice, vale, coges el tiempo. Esta semana he dedicado, no sé, 20 horas, ¿vale? A redes sociales. Córtalo a mitad. La mitad del tiempo sigues utilizando y mirando tus redes sociales, pero tienes 10 horas nuevas. Esas 10 horas las dedicas a una cosa que siempre has querido aprender o hacer, ¿no? Que puede ser un hobby, que puede ser un idioma, que puede ser un trabajo, que puede ser cualquier cosa. Y lo que puedo aconsejar a quien ya está estudiando, está trabajando, es decir, vale, coges tu móvil, vas a ver cuánto tiempo en redes sociales, córtalo en 2 y te quedan, no sé, 7 horas. Y tú dices, vale, 7 horas dividido por 7 son 1 hora al día. Vale, significa que 1 hora al día la tienes. Y eliges dedicarla a hacer lo que estamos diciendo. Al final de un mes habrás dedicado 30 horas. No digo que en 30 horas hablarás un inglés o un francés o un alemán perfecto. O un euskera perfecto. Pero es verdad que si durante un mes, cada día, sin saltar ni un día, yo dedico 1 hora a una actividad, en esta actividad crezco muchísimo. Primero porque 30 horas son muchas. Segundo porque la continuidad es realmente la madre de todas las capacidades, porque me da la posibilidad de acostumbrar mi cerebro a hacer algo. Si esta semana te das cuenta, con el móvil en la mano, tiempo de utilizo, que has pasado 20 horas tiradas ahí a la basura en redes sociales, a la basura, diversión, yo lo hago, tú lo haces, todo el mundo lo hace, pero, y tienes 7 horas o 10 horas o algo así, lo divides y dices, vale, primeros 2 días elijo un idioma extranjero, primeros 2 días me ocupo de la fonética, ¿vale? Busco en Google, en YouTube, por ejemplo, vídeos sobre la fonética de este idioma, miro estos vídeos, entiendo mejor, luego me dedico a 1000 palabras. 1000 palabras, 1000 palabras, 1000 palabras, si tardo 20 días, da igual, ¿ok? 40 palabras, en 20 días son 800 vocablos, más o menos quizás 200 vocablos de un idioma. Ya les conoces, entonces me acerco a los 1000. Y luego te quedan 7, 8 días para aprender cómo se construye una frase, cómo crear gramática y empezar a hablar. Verás que en un mes empiezo a hablar un poquito, pero un poquito realmente, un idioma extranjero y pienso, he dedicado tiempo que antes se tiraba en redes sociales y ahora tengo una herramienta nueva y lo que puedo garantizar, lo que podemos seguro garantizar es que la dificultad que tengo en el primer mes hacer esto es mucho más grande respecto a cuánta dificultad tengo el segundo mes para mejorar de 10 veces. Porque cuando consigo hablar, el primer mes es el momento más difícil. Más difícil, porque tengo que empezar a hablar. Pero cuando empiezo a hablar, mejorar mi capacidad de hablar es muy rápido. Es muy rápido. En un mes o en 2 meses, tú, hablando un idioma cada día 1 hora, mejoras muchísimo. Y si la pregunta es, ¿cómo puedo hablar un idioma que... Y no tengo un amigo, yo no tengo un amigo que hable euskera, no es verdad, yo tengo a Andrea in Cibul. Pero, ponemos el caso que yo no tenga un amigo que hable euskera. ¿Cómo hago? Lo mismo procedimiento, obviamente te digo, las palabras son mucho más difíciles. Por ejemplo... No, te estoy diciendo, ok, he llegado al final del mes, ¿vale? Ahora quiero hablarlo, porque claro, para mejorarlo tengo que hablarlo, ¿no? Podemos aconsejar páginas web, o sea, buscar maneras y personas que puedan hablar contigo. Por ejemplo, hay páginas web donde yo hablo italiano, tú hablas euskera, tú tienes que aprender italiano y yo euskera, hablamos 1 hora, media hora en italiano y yo te corrijo, media hora en euskera y tú me corriges gratis. O invierto un poquito de dinero en una persona que no sea tampoco un profesional necesariamente, o que sea un profesional, depende de cuánto me interesa, y le pago para pasar conmigo en FaceTime, en Skype, en sea lo que sea, un tiempo, media hora, 1 hora durante cada día para hacerme mejorar. En 2, 3 meses hablas un idioma
Sí, sí. Realmente de una forma increíble que aún no puedes tampoco imaginarlo al principio. No, no, totalmente. Y te digo más, en Bilbao, por ejemplo, hay bares donde hay gente que, como meeting, donde la gente va para hablar. Bravo. ¿Sabes que el otro día miraba con mi mujer Meetup, la página se llama Meetup? Encuentras en cada ciudad un montón de lugares donde hacen conversation club de inglés, de francés, de alemán. Entonces hay herramientas realmente también gratis para mejorar todo esto. ¿Vale? Entonces, un idioma extranjero en los próximos 3 meses. Sí. 1 mes para hablarlo y 2 para mejorarlo. Perfecto. Consejo para nuestros estudiantes. Vale. Nos vemos al próximo. Gracias.